buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en la Feria del Libro, en este conversatorio en el que vamos a enmarcarnos en esta publicación Elecciones bajo la lupa, que es un compendio de los informes de las diferentes misiones de observación electoral que estuvieron en nuestro país, tanto para las elecciones generales 2021 como para el proceso de elecciones municipales y regionales 2022. Como ya nos habían adelantado en esta presentación, nos acompaña el doctor Napoleón Cabrejo Ormacheda. Él es abogado, doctor en Derecho, docente en pre y posgrado en diferentes universidades nacionales y privadas, docente ordinario en la categoría de asociado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en Derecho Constitucional, docente en el Centro de Altos Estudios Nacionales, docente en la Academia de la Magistratura, docente en el posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es también profesor honorario de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco. Es miembro de la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia, Vencedores del 2 de Mayo y Defensores Calificados de la Patria, miembro del Instituto Libertador Ramón Castilla, miembro del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y miembro de la Orden de la Legión Mariscal Cáceres. Así que con él vamos a conversar y también estamos en esta mesa con el doctor Hernán Espino Cortés. Él es especialista en temas electorales, tiene un máster en Derecho Electoral por la Universidad Castilla-La Mancha de España, diploma en Ciencia Política por la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como en Derecho Administrativo por la Universidad Continental. Ha prestado servicios tanto en la Oficina Nacional de Procesos Electorales como en la Gerencia de Asesoría Jurídica y en la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones y es autor también de artículos de especialidad. Y en la mesa también nos acompaña el doctor César Azabache, director de Azabache Caracciolo Abogados, abogado especializado en litigios penales, antes profesor de la Universidad Católica y de la Academia de la Magistratura, abogado en Derechos Humanos entre 1991 y 1993, investigador de la Comisión Andina de Juristas entre 1994 y 1996, además miembro del primer equipo de la Procuraduría Anticorrupción entre los años 2000 y 2002 y de los equipos de defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos vinculados a la justicia penal en tiempos de la transición. Ha sido conductor de espacios de entrevistas sobre temas legales y teoría política, como en Coyuntura, Conversaciones desde la Coyuntura, Encuentros Muleros y también uno con Carmen McEvoy, Mesa Compartida, y publica además artículos de actualidad legal y política en la revista La Ley y en el diario La República. Así que con ellos vamos a conversar primero y vamos a empezar con una introducción y con sus opiniones y su análisis con respecto a esta publicación. Y le damos pase primero al doctor Napoleón Cabrejo para que nos pueda hacer su introducción. Sí, buenas noches. Agradecer la invitación, esta oportunidad al Jurado Nacional de Elecciones, que nuevamente se hace presente en esta 27ª Feria Internacional del Libro. En esta ocasión, el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones viene a presentar esta publicación, Elecciones bajo la lupa. Es importante tener el contexto de los informes que han remitido en esta consolidación que se ha hecho en este libro que se está presentando el día de hoy en esta feria, donde los diferentes organismos internacionales que han servido de observadores internacionales, tanto para las elecciones generales de 2021 y ahora con las elecciones regionales y municipales del 2022, a pesar de tener el COVID-19, realizaron el proceso de estas elecciones que se ha llevado a cabo en un esfuerzo conjunto de los organismos electorales, pero también con el apoyo de estas misiones electorales. Estos informes oficiales, que están resumidos justamente ahora en este compendio, en este libro, lo que hace es garantizar la idoneidad, el prestigio de las elecciones que se han realizado en el Perú. Y eso es importante destacar porque la organización, el funcionamiento, el procesamiento de los resultados y la entrega de las credenciales han sido confiables desde el punto de vista de las misiones de los organismos que nos han acompañado. En estos informes vamos a encontrar también algunos hallazgos y algunas recomendaciones que se formulan con el objeto de fortalecer el sistema electoral y también los procesos electorales en el Perú.
Lo importante que podemos rescatar de todos los informes finales que han sido entregados por estas misiones electorales es que se reconoce primero el esfuerzo que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, resalta la labor de sus funcionarios en la organización de los procesos electorales que han sido exitosos. Resalta también la labor de los jurados electorales especiales y también del Jurado Nacional de Elecciones, que finalmente resuelve de forma transparente todos los recursos que han sido presentados a nivel jurisdiccional. Es importante rescatar qué misiones electorales han contribuido con sus informes a que el día de hoy podamos hacer la presentación de este libro. Y tenemos, en el caso de las elecciones generales del 2021, los informes de las misiones electorales de la OEA, del Mercosur, el Mercado Común del Sur, de la FIA, de la Federación Interamericana de Abogados, de IDEMOE, el Instituto de Democracia y Elecciones, de COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, de ADPRA, la Asociación de las Defensorías del Pueblo de la República de Argentina, ASJURIP, de la Asociación de Juristas de Iberoamérica, de UNIORE, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, del CEDJUS, del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicatos y de la Unión Europea. Y se suma a eso en las elecciones regionales y municipales los informes también de las misiones electorales que nos han hecho alcanzar la OEA, UNIORE y el Parlamento Andino. Algún punto en común para ir terminando esta primera intervención es que es importante resaltar los fake news, que también fueron materia de evaluación por parte de las misiones electorales que intentaron desprestigiar a través de noticias falsas el accionar conjunto que ha tenido el sistema electoral para la transparencia de la información. Estas informaciones falsas que lo que intentaron eran justamente crear un cisma de ingobernabilidad y atentar contra la democracia, también es materia de reflexión en los informes que nos han alcanzado y que se encuentra ahora compendiado en este libro que sale de publicación para la ciudadanía. Dejo en esta primera parte, Mariam, para poder conversar también más adelante. Muchas gracias. Así es, vamos a estar comentando justamente muchos temas y uno de estos es relacionado a la desinformación. Vamos a darle pase ahora al doctor Hernán Espino también para que nos pueda hacer el análisis y la reflexión de esta documentación. Muy buenas noches con todos y todas. Agradeciendo también, sumándome a las palabras que ha dado el doctor Napoleón en relación al agradecimiento tanto a la área del Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones como también su área de comunicaciones y en general en sí a todo el Jurado Nacional de Elecciones que tiene a bien presentar esta segunda edición de esta compilación de los diferentes informes de las misiones internacionales, no solamente relativos a las elecciones generales 2021, sino también a las elecciones regionales y municipales 2022. Ambas elecciones, podríamos estar diciendo, se caracterizan al menos por dos elementos. En primer lugar, el contexto de la pandemia, que nadie puede olvidar, ¿no? Contexto que posibilitó, al menos a través del Congreso de la República, el expedir una normativa especial para llevar a cabo estos procesos electorales, ¿no? Teniendo en cuenta el distanciamiento, el que no exista aglomeración de los electores, el facilitar el ejercicio del voto de estos. Y en segundo lugar, tal como resaltan muchos de estos informes que están compilados, el tema de la alta polarización política que se vivió, al menos en las elecciones generales 2021. No se puede negar que también en esta alta polarización también surge este elemento de la desconfianza. Desconfianza no solamente entre los actores políticos, sino que se irradia en cierta medida, a través de estas falsas noticias a veces, en el funcionamiento de los propios organismos electorales, ¿no? Este es un elemento que hay que tomar en consideración. Quizás no es un elemento o es un fenómeno que haya sucedido solo a nivel nacional, sino que quizás son procesos quizás que están sucediendo en algunos otros países,
pero que al menos estos informes resaltan este elemento, ¿no? El ataque sistemático, si se puede decir, a los diferentes organismos electorales en las funciones que estos cumplieron en las elecciones generales 2021 y, por qué no, también decirlos en las elecciones 2022. Claro está que por un tema mediático, lo que nosotros quizás podemos evocar más fácilmente son las primeras elecciones antes mencionadas, ¿no? Que también podemos mencionar, no solamente, tal como lo menciona, y bien lo menciona el doctor Napoleón, estos informes resaltan, uno, el alto grado de profesionalismo de los organismos electorales en el desarrollo de las funciones para llevar a cabo estos procesos electorales, como repito, en este contexto muy particular, sino que también dejan algunos hallazgos a tener en consideración mientras va pasando el tiempo, para que sirvan de sustento en la discusión de las reformas electorales que quizás deban de ser incorporados en nuestro sistema electoral, ¿no? Se menciona, por ejemplo, un tema relacionado a las organizaciones políticas, si en verdad nuestro ordenamiento electoral incentiva la formación de alianzas, si en verdad en nuestra organización electoral resuelve el tema de la cancelación de las organizaciones políticas que adquieren o no adquieren representación en los órganos de gobierno. Así también los informes hacen o resaltan un elemento que ya el propio, al menos, Jurado Nacional de Elecciones, y su oportunidad también con los otros organismos electorales como la OMPE y el RENIEC, habían indicado a la representación nacional, al Congreso de la República, el tema de que nuestro ordenamiento electoral se encuentra muy disperso y hay una necesidad de englobarlo en un código electoral, ¿no? Tanto sustantivo como adjetivo, ¿no? Los mismos informes, si bien resaltan y narran también el tema del incremento, por ejemplo, de los cuestionamientos a través de pedidos de nulidad del proceso electoral, pone o hace mención especial de que nuestra propia legislación, no obstante el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho salvedades a través de su jurisprudencia y de su función reglamentaria, nuestra propia reglamentación no establece en forma específica, por ejemplo, plazos para la interposición de recursos de nulidad y así también no delimita y precisa qué tipos de recursos se pueden resolver, por ejemplo, en la última etapa del proceso electoral, ¿no? Así se podría mencionar, y quizás en el transcurso de la noche, algunos otros hallazgos tales como la ausencia, por ejemplo, de representación o al menos de discusión si las comunidades indígenas deban de tener algún tipo de reservas, no sé si de escaños a nivel congresal o al menos emparejarlas como a nivel municipal y regional de reservas en las listas de candidatos, ¿no? Son elementos que en un momento, quizás con el transcurso del tiempo, cuando se vaya despejando muchas dudas en relación al desarrollo de estos procesos, dudas que para la comunidad internacional, por ejemplo, no existen, se pueda entrar a discutir, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor Espino, por su intervención. Y ahora, doctora Sabache, por favor, lo que usted nos pueda decir con respecto a estos informes de las misiones de observación electoral. Yo querría llamar la atención de todos y de todas sobre el momento en el que se publica este compendio, ¿no? Este texto es más bien una colección de documentos de supervisión electoral y eso le da un margen de importancia, pero reparemos que el momento en el que se publica está construido sobre la enorme paradoja de que muestra que uno de los principales magistrados constitucionales del país, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, haya tenido que solicitar protección internacional a la Corte Interamericana después que a la Comisión por los ataques, por la forma de acoso de la que está siendo víctima de manera directa. Quiero reparar en esa paradoja porque estamos hablando de un sistema de justicia de elecciones y un sistema de justicia de partidos políticos. Y la cabeza de ese sistema de justicia
repito, uno de los magistrados constitucionales más importantes del sistema estatal, necesita pedir protección a un órgano supranacional para poder desarrollar sus propias actividades. Ya, si eso no remueve nuestra mirada sobre lo que significa el estado actual de cosas en materia electoral y política, entonces estamos paralizados en una pasividad que yo no entendería. Lo que está ocurriendo ahora es equivalente a que el presidente del Poder Judicial o la fiscal de la Nación necesiten protección internacional para desarrollar el cargo que tienen a su nombre. De eso estamos hablando. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones pidiendo protección a la comunidad internacional. ¿Qué significa eso en términos de cohesión estatal interna? Es decir, el mismo país que derrotó al terrorismo, el mismo país que desarrolló todo el esfuerzo institucional que desarrolló para poder organizar los casos Castillo, para citar solo 2 ejemplos, ese mismo país no ofrece protección suficiente al presidente de su jurado de elecciones. De eso hablamos. De eso hablamos. Creo que si no partimos de ahí, no estamos entendiendo cuál es el entorno de lo que está ocurriendo y de lo que significa además esta publicación, ¿no? De lo que significa la observación de procesos electorales por la comunidad internacional en el entorno de un país que no puede proteger al presidente de su jurado de elecciones. Creo que la segunda entrada que tiene que alumbrar nuestra mirada a este tipo de asuntos, a la observación internacional sobre procesos electorales, tiene que ver con lo que ha pasado en el sistema político en general. O sea, este es el año 2023, el ciclo histórico reciente, nuestra historia inmediata, comenzó en el año 2000 con la transición post-fujimorista, la transición posterior a la caída, renuncia, como querramos caracterizarlo, de Alberto Fujimori, y todo el proceso institucional que se ha desarrollado desde entonces ha tenido como uno de sus ejes la reorganización o el intento por reorganizar el sistema de organizaciones y partidos políticos. La reforma del sistema de partidos políticos ha sido uno de los asuntos de permanente retorno, de permanente discusión en todo el ciclo. No tenemos un código electoral en forma, pero tampoco tenemos un código de partidos políticos en forma. ¿No? La legislación sobre partidos políticos está dispersa. Y el resultado básico, creo que el ciclo que comenzó con el Congreso Corto del 2020 lo demuestra y, digamos, creo que no hay teórico de la política actualmente, contando desde un extremo Fernando Tuesta hasta el otro Carlos Meléndez, y en el medio podemos agregar a Vergara, podemos agregar a Meléndez, el propio, podemos agregar a Zabaleta y a cuanto politólogo existe en nuestro medio, ninguno deja de coincidir en una evidencia práctica. Tenemos un sistema político no organizado en base a partidos, sino en base a lo que Mauricio Zabaleta ha llamado coaliciones de independientes. Bueno, el sistema de justicia electoral regula litigios entre organizaciones políticas que no son organizaciones políticas en forma. Enorme paradoja, en medio de la tremenda dispersión que significa que el sistema político no esté organizado en base a partidos políticos en forma, tenemos una justicia electoral que ha tenido que arbitrar un proceso electoral, el del 2021, en medio de un nivel de polarización sin precedentes. ¿Cómo llegamos a un sistema en el que sin partidos políticos organizados sobre la base de una oferta de tecnología y de ideología a sus electores, sin embargo, se puede armar una politización tan extensa que desemboca en 2 cosas, en la creación del llamado caso del fraude en mesa, que no pasó a fiscalía y que no pasó de ser un esfuerzo de ideaciones no justificado, a un momento en el que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones tiene que pedir protección internacional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo entonces, para terminar ese comentario de entrada, que es importante organizar nuestra mirada desde el ciclo en el que estamos. Y el ciclo en el que estamos está caracterizado por esas 2 cosas. Un sistema electoral puesto en jaque al extremo que este pedido de protección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones representa, y es un sistema electoral que está puesto en jaque en medio de un sistema político que no está estructurado en función a partidos en forma. Y ese es el esquema dentro del cual la observación internacional confirma la solidez del desarrollo de los procesos de la justicia electoral. Una justicia electoral bajo acoso, diría, no solo bajo observación. Gracias. Y no solamente las misiones electorales, yo quisiera compartir con ustedes también algunos resultados de otros análisis que se han hecho. Por ejemplo, el índice de percepción de integridad electoral en América le da al Perú 68 puntos después de haber hecho una revisión de sus procesos, de sus autoridades, de la normativa y de cómo se llevó a cabo el proceso electoral, elecciones generales 2021. Así que lo que quisiera preguntarles ahora, y me gustaría que pudieran ir respondiendo
como una conversación propiamente en la que estamos el día de hoy, y tiene que ver ya con lo que han ido mencionando cada uno de ustedes, la desinformación, las denuncias de supuesto fraude, y que venimos arrastrando hasta el día de hoy, que nos han llevado a una serie de etapas en las que además se está en este momento poniendo sobre tela de juicio la autonomía y la independencia de los organismos electorales, buscando que las autoridades del sistema electoral sean parte de los juicios políticos. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿O en qué peligro realmente estamos? ¿Quién quisiera comenzar? Doctor Napoleón, de repente. Un poco contribuyendo a lo que nos ha señalado la moderadora de esta mesa, antes de poder entrar a conversar un poco sobre los fake news, es importante hacer una radiografía de lo que tenemos en este momento en el Perú. Recordar que el Jurado Nacional de Elecciones ha sido creado en 1931, cuando estábamos en un gobierno de facto de Sánchez Cerro. Ese Jurado Nacional de Elecciones, que a partir de ahí donde tenemos la libreta electoral, donde tenemos un registro de relaciones políticas, donde ya tenemos propiamente la jurisdicción electoral, porque ya teníamos justicia electoral, ahora tenemos jurisdicción electoral, es aquel que hasta el día de hoy viene llevando con los otros organismos electorales esta coordinación para establecer este proceso electoral que a partir del año 2021, el tema más reciente, se ha visto a nivel mundial un escenario donde los fenómenos políticos han podido entrar a poder señalar, por ejemplo, noticias falsas, desinformación, ataques a las autoridades. Y esto, en la primera radiografía que voy a empezar a narrar, es a partir de si tenemos o no un sistema de partidos políticos. En la actualidad tenemos 24 partidos políticos inscritos, 4 que están en proceso, 280 organizaciones han comprado su formulario y están en proceso de recaudar firmas, más de 25.000 firmas, sus 65 comités provinciales y hacer la presentación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Si la tendencia se mantiene, visto los fenómenos que hemos pasado el año 2021 y en una réplica de lo que podría pasar hacia el 2026, estaríamos con 30 partidos políticos inscritos, con 30 candidatos presidenciales y con 30 partidos que estarían con su bancada en el Congreso de tener la mayoría respectiva. Con lo cual, lo que nos lleva a señalar es que no tenemos un sistema de partidos, tenemos sí partidos políticos que cumplen con la legalidad. Y el cuestionamiento que se da también por los informes de las misiones electorales es que hay que fortalecer a los partidos políticos para poder tener un sistema de partidos, sea de partido multipartidista o bipartidista, pero el fortalecimiento de los partidos políticos. Porque la columna vertebral de la democracia son los partidos políticos. Y son los partidos políticos los que nos presentan a los candidatos. Y esos candidatos son los que van a ser electos por mandato popular. Pero así como tenemos a la columna vertebral, que son los partidos políticos, la otra columna vertebral son las instituciones. En democracia se fortalecen las instituciones, se defienden las instituciones. Ahí cuando escuchamos que se vayan todos del Congreso, cierre del Congreso, cambiemos las autoridades, no solamente es atacar a las personas que están en la gestión, que fueron elegidos por el pueblo, sino también a las instituciones que los representan. Golpear a las instituciones es golpear a la democracia. Y eso es lo que también debemos entender en esta estructura de Estado que hemos diseñado en esta comunidad organizada. Este primer elemento del Estado que lo compone la población ha sido vehemente, justamente atacado por los fake news. ¿Y por qué hacemos referencia? Porque hay 8 tipos de golpe de Estado. Y dentro de los 8 tipos de golpe de Estado, uno de esos golpes de Estado es el golpe militar y el golpe lento y el golpe electoral. Y voy a quedarme con el golpe electoral porque hay 2 subtipos de golpe electoral que es una tipología de los golpes de Estado. Tenemos el golpe militar, el golpe electoral militar. ¿Y cuando tenemos un golpe electoral militar? Es cuando estamos en pleno proceso electoral y se sienten vicios de un fraude, de irregularidades y no permiten que un candidato civil pueda llegar al poder. En ese momento, como están en pleno conteo de los votos, se produce un golpe. Y lo hemos tenido en el Perú. El caso del general Pérez Godoy, que da un golpe de Estado para evitar que Aya de la Torre asuma la presidencia.
y al año siguiente convocó a elecciones. Es el golpe electoral militar. El hecho que sucede a lo del 2021, por análisis académico personal, lo que tenemos es un golpe electoral lento. ¿A qué se debe un golpe electoral lento? Y es un golpe electoral que tiene fases, que tiene 5 etapas. La primera etapa es justamente la etapa de la desinformación. Es desinformar a la población que todo está mal, que hay corrupción, que hay fraude, que no saben poner a las autoridades, que están haciendo mal su trabajo. Esa primera fase, si lo llevamos dentro del análisis teórico al análisis práctico, se ha cumplido. Una segunda etapa para este golpe electoral lento se produce con el ataque a las autoridades electorales, ¿no? Ir a las casas de los magistrados, hacer situaciones para irradiar con los vecinos, atacar directamente en la prensa, atacar también en los domicilios, a la familia de los magistrados, ¿no? Para justamente poder tener zozobra, inquietud a los familiares. Un tercer punto son las protestas. Protestas, manifestaciones constantes en pleno proceso electoral, indicando que hay fraude, indicando desinformación, porque una cosa es información incorrecta y otra cosa es la desinformación. En este tercer punto, esas protestas son motivo de esta desinformación de los fake news. Y el cuarto punto es el más grave, porque ya entramos a una situación de ingobernabilidad, donde ya entramos en un estado de anarquía, donde ya no se puede controlar a la población porque el exceso de las protestas y las marchas es tan desmedido que va a provocar en la quinta etapa la renuncia de la autoridad. Y esa renuncia de la autoridad pasa por la renuncia de la autoridad electoral o por la renuncia del presidente de la República, con el cual se consuma este golpe electoral lento. Todas esas etapas, vistos como un tipo de golpe de Estado, se han creado a partir de esta desinformación y estas denuncias de fraude. Con lo cual, los informes de las misiones rescatan que justamente es un proceso transparente. Pero hay que indicar a la población cuándo estamos hablando propiamente de fraude. La Ley Orgánica de Elecciones sí contempla el término fraude. ¿Y cuándo es fraude? Cuando están en la cola, antes de entrar a la mesa de votación, hay fraude, hay soborno a los electores que están en la cola. Ese es el fraude que señala la ley. El fraude que supuestamente han señalado diversas personalidades, en el cual una persona se ha multiplicado y ha tenido que viajar en el mismo día del cierre del conteo de las actas, ha tenido que trasladarse inmediatamente a varios colegios para firmar una sola firma, redactar en el acta, ¿no? Y hacer una serie de suposiciones donde los muertos votan, es no entender la dinámica de un proceso electoral, la dinámica de un padrón electoral, la dinámica de un proceso electoral. Porque para el término fraude, y como también en las misiones electorales lo han señalado, tiene que haber una superestructura en la cual puede haber un acuerdo entre las instituciones electorales, la Fiscalía, la Policía Nacional, la misión de observadores internacionales, en la primera instancia para cambiar y torcer la voluntad popular, y luego ser ratificado en segunda instancia con los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, con la misión de observadores que están presentes viendo el proceso del conteo de votos y señalar que efectivamente hubo un fraude. Esa desinformación es lo que ha generado justamente situaciones en las cuales la legitimidad del gobernante se ha visto socavada, porque finalmente dicen, él no es mi presidente, yo no voté por él ganó por fraude. Pero si uno analiza el proceso electoral y analiza los fenómenos que sucedieron, el proceso electoral ha sido transparente, ha sido rescatado justamente por esta misión de observadores, en la cual esas denuncias de fraude que se hicieron en su momento, hoy han sido archivadas por la Fiscalía de la Nación, pero además también tenemos que recordar situaciones en las cuales ponen en peligro no solamente al sistema electoral, sino a la cabeza, que es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Salinas, que ha visto también denigrado su propia vida personal, en la cual es atacado a la institución a través del presidente del Jurado Nacional de Elecciones con amenazas de muerte. O sea, si estamos en una democracia donde son los partidos políticos quienes ponen a los candidatos y es el pueblo quien elige y se garantiza la transparencia del proceso electoral, los funcionarios
que cumplen sus atribuciones, sus funciones, de acuerdo al mandato constitucional y legal, han garantizado que ese proceso electoral se garantice la voluntad popular. Eso hace mérito a lo que ha señalado doctora Sabache, que justamente hoy se vea el acoso político, pero también el acoso personal a una autoridad que cumpliendo sus funciones se ve amenazado, se ve en esta cosa extorsionado por personas que utilizan lo que se conoce en Europa como el fake law para a través del derecho denunciar, amenazar, extorsionar, chantajear. Yo te voy a denunciar. Y con eso crear temor, crear miedo en la autoridad para cumplir con sus funciones. Y eso es lo que se vive en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. No solamente en la figura de su presidente, el doctor Salas Arenas, sino en los demás magistrados que componen el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que han salido adelante para llevar a cabo el proceso electoral, con las críticas, con las situaciones también de la prensa, un sector de la prensa que dice que también ha cometido situaciones irregulares que están siendo en proceso de investigación y que han sido archivados finalmente. Pero ¿cómo un funcionario puede cumplir sus funciones adecuadamente si constantemente, no solamente por la prensa, sino también utilizando el derecho, a cada momento es denunciado por situaciones, supuestas situaciones irregulares? Eso es hacer un abuso del derecho frente a las funciones que tiene un determinado funcionario. Además, es de rescatar que la Corte Interamericana garantiza la independencia de los jueces y de los magistrados, que para poder realizar sus funciones lo tienen que hacer de acuerdo al mandato constitucional y legal, pero apoyado también en que garanticen sus funciones. Ya lo señaló la Corte Interamericana, y las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes también para el Estado peruano, por lo cual se tienen que garantizar el respeto y la garantía de la vida de los magistrados que cumplen función electoral. Y solamente para rescatar en última situación, entender a la República. Cuando hablamos de la República nace en diciembre de 1822, no nace en 1821. Pero ¿cuál fue el concepto de República, ya que estamos en los 202 aniversario de independencia del Perú? Es la división de poderes y es establecer un organismo que a partir de 1931 garantice ahora un proceso electoral limpio, transparente, idóneo y que respete la voluntad popular. Sumado a la OMPE y sumado a RENIEC, hacen este trabajo conjunto que hoy, a través del compendio de los informes finales que han elevado las misiones electorales, lo tenemos en este libro. Que es importante rescatar algunos puntos, hallazgos que también son importantes, como el tema de la cuota diferenciada para comunidades nativas, el acoso político de la mujer, el caso también de la comunidad de los transgéneros, los transexuales, y el caso también de los afrodescendientes, que son recomendaciones que se tienen que llevar al análisis y la puesta en práctica también de acuerdo a nuestra legislación. Creo que por esa parte mi intervención en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quería retomar nuevamente el tema de la importancia de la autonomía y la independencia de los organismos electorales y quizá con usted, doctora Sabache, poder comentar sobre esto que solemos escuchar, ¿no? Que las decisiones que pueda tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes porque el Perú es soberano y entonces no tendrían por qué prestarles atención. Quisiera que usted me responda a eso desde su óptica. Doctor, empezamos con usted sobre la importancia de la autonomía de los organismos del sistema electoral. Ya, muy amable. No sé cuántos de nosotros alguna vez se ha preguntado al comienzo, por ejemplo, de la República, que bien menciona el doctor Napoleón, ¿quién resolvía el conflicto electoral? ¿No? En una república se caracteriza porque los representantes se eligen por un determinado tiempo, ¿no? No hay un monarca, ¿no? Pero ¿quién resolvía al inicio de la república estos conflictos? Porque los conflictos siempre han existido desde que el ser humano pues, ha poblado la tierra. El llamado históricamente a resolver, y haciendo así un pequeño resumen en una línea académica, el primero que resolvió el conflicto a nivel electoral para resolver y saber quién era el ganador de un proceso electoral era el órgano político, el Congreso de la República, los parlamentos, ¿no? Sin embargo, como nosotros
ya bien sabemos, no siempre un parlamento va a resolver un conflicto, cual sea su naturaleza, sobre la base siempre de criterios jurídicos, sino que algunas veces o muchas veces ha de resolverlo por criterios o intereses políticos. Entonces, frente a este problema, a este dilema, en la historia se pasa o este tipo de conflicto pasa a ser resuelto en algunos países por el órgano especializado para resolver conflictos. ¿Y cuál es ese órgano especializado en la historia? El Poder Judicial. En el caso peruano también, en un momento, el Poder Judicial es el que asume esta labor de resolver el conflicto. Sin embargo, y así lo señala Basadre, en la época posterior al Oncenio de Leguía, donde él resalta que es una de las grandes crisis que vive la República Peruana, y donde no se aseguraba la transferencia pacífica del poder, que eso es algo muy importante en cualquier democracia, el Perú adopta o se pone en la línea de otros países latinoamericanos, ¿no? Una creación muy propia de nuestra región. No la vamos a encontrar en Europa, no la encontramos en Asia, no la encontramos en los países anglosajones, sino que es una creación propia, se podría decir, del derecho latinoamericano o de la ciencia política latinoamericana. Se crean los organismos electorales, ¿no? El primer organismo electoral que se crea a nivel con reconocimiento legal es la Corte Electoral Uruguaya de 1924. Inmediatamente Chile, en el año 25 del siglo pasado, lo adopta como modelo para también resolver sus conflictos electorales, pero le da un nivel más alto, lo pone a nivel constitucional, ¿no? Para darle esa protección de que nadie toque ese organismo, ¿no? Y de ahí no muy lejos viene el Perú, 1931. El Perú adopta ese modelo, para separarse, en primer lugar, de que el órgano político sea quien decida el resultado electoral. Y en segundo lugar, frente a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Le daríamos este conflicto al Poder Judicial? Un profesor argentino de la Vía señalaba, bueno, yo no le daría al Poder Judicial este tema. Pero los chilenos, por ejemplo, dijeron o analizaron de que no le daban este conflicto al Poder Judicial porque querían mantener a su Poder Judicial impoluto, no influenciado por los vaivenes de la política, ¿no? Hay dos respuestas. Una, porque tampoco confiaban en el Poder Judicial, y otra, porque, oye, mi Poder Judicial es tan bueno, pero no le voy a dar esta papa caliente, ¿no? Creemos un órgano especializado. Y cuando se crea este órgano especializado entre el 20 y el 30 y también los 40 del siglo pasado, Costa Rica es uno de esos grandes ejemplos, tiene ciertas características. No todos estos organismos son iguales en su estructura, ¿no? No son similares en su estructura, ¿no? Tienen ciertas características. El peruano tiene algo muy llamativo y muy enriquecedor. Algo que creo no debe de perderse en cualquier discusión, ¿no? Ni cuando por ahí entra, por ejemplo, el elemento de decir de que el órgano electoral peruano, o los órganos actualmente, no tienen algún tipo de control congresal o político, ¿no? Como les digo, desde su inicio ya había sido apartado de las referencias del control del Congreso de la República. Los órganos electorales peruanos tienen al menos dos características que siempre deben de defenderse. Uno, no están vinculados por ningún lado al poder político, y podemos recordar, el presidente, por ejemplo, del Jurado Nacional de Elecciones proviene como representante de la Corte Suprema. Hay un segundo miembro que viene de la Junta de Fiscales Supremos, que es otro órgano autónomo. Hay un tercer miembro que viene por elección del Colegio de Abogados de Lima, y hay otros dos miembros que provienen de elección, uno de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y otro de los decanos de las facultades de Derecho privado. Esto quiere decir
que en su origen, ¿no? Su origen es plural. No vienen seleccionados por un solo órgano. No vienen del Congreso, no vienen, quizás como en el caso de la magistratura ordinaria, designados por una Junta Nacional de Justicia, sino que desde el inicio, al menos los organismos electorales han buscado que en su origen haya la mayor pluralidad a fin de despejar las dudas de la concentración en un momento de poder. Eso es algo muy importante. Su total independencia o autonomía del poder político. Y en segundo lugar, viene el tema de que también en estos órganos, al menos en el caso peruano, puede haber algún otro tipo de realidad, tampoco están partidarizados. No hay presencia partidarizada en los organismos electorales. Es más, las normas buscan de que sus representantes, uno, no tengan declarada una afiliación política, y dos, que tampoco hayan participado como candidatos al menos en 4 años antes de su selección como magistrado, ¿no? Entonces, estos dos elementos, por ejemplo, no deberíamos perder de vista. Claro está, el Jurado Nacional de Elecciones, que era un órgano totalizador o que tenía el monopolio del proceso electoral hasta la Constitución de 1993, ¿no? Viene a ser dividido en 3 órganos, ¿no? El jurado ya queda en ese momento como un órgano eminentemente jurisdiccional, principalmente. ¿Por qué? Porque sus 5 miembros que actualmente existen provienen, se podría decir, del ámbito jurídico. Todos tienen que ser abogados, pero tienen un diferente origen. Y aparecen 2 órganos independientes administrativos. La OMPE, que está a cargo de la organización del proceso electoral, y el RENIEC, que está a cargo del diseño del padrón electoral, ¿no? Son 3 organismos que tienen orígenes independientes, mantienen un alto grado de autonomía, eso no niega que tienen que coordinar, pero que es un elemento muy enriquecedor para evitar cualquier, se podría decir, o asumir algún tipo de concentración o toma o decisiones arbitrarias, ¿no? Son 5 miembros que en su origen no tienen mayor relación y que por lo tanto quizás en cualquier tipo de discusión de reforma, ¿no? Nunca debe de perderse eso de vista, ¿no? Y aquí cierro. Si bien nuestro Tribunal Constitucional en alguna última sentencia ha señalado de que el Congreso de la República tendría que discutir si los magistrados o los funcionarios de la OMPE o del RENIEC deban ser sujetos del antejuicio o del juicio político, cabría en primer lugar siempre debatir si eso no es una omisión, sino fue algo muy pensado por el constituyente tanto del año 92 como desde nuestra propia tradición jurídica desde el inicio o desde el año 1931 en que adoptamos este modelo de administración electoral. Muchas gracias, doctor Espino. Y recordar además que el Jurado Nacional de Elecciones es un órgano colegiado, ¿no? Las decisiones se toman de manera coordinada a través de sus 5 miembros, así que tampoco es correcta esta desinformación que siempre circula de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es el que toma las decisiones solo. Entonces, esta es una desinformación que, por ejemplo, siempre se está repitiendo. Y quisiera ir con el doctor Azabache la pregunta que le había planteado sobre las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo en realidad, digamos, lo de la Corte lo digo al final, pero y sí quiero remarcar que es un enorme lujo compartir la mesa con 2 profesores de Derecho Electoral, ¿no? Y quiero hacer una evolución corta. Creo que es importante tomar en cuenta que tener el sistema de justicia electoral nos ha tomado casi un siglo. Y la historia no es sencilla, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, se llama jurado, no se llama tribunal. Y eso pone primero una cuestión que creo debemos remarcar. Tenemos que tomar conciencia que es un tribunal de justicia. Y ante un tribunal de justicia las decisiones se toman en función a evidencia, no en función a construcciones idealizadas o caprichos. Es un tribunal de justicia. Y por eso la independencia y la imparcialidad del jurado de elecciones es tan importante como la de la propia Corte Suprema,
Voy a insistir en eso. Se trata de la independencia de un tribunal. Lo segundo es que noten el dato que los profesores nos dan sobre el origen de la historia. El Jurado Nacional de Elecciones se crea en el 31. El 31, en el periodo de Sánchez Cerro, después de 3 regímenes seguidos de Leguía, después de un periodo, el oncenio, en el que el sistema de definición de la presidencia queda alterado. Leguía sale por un golpe de Estado. Sánchez Cerro no es un presidente elegido democráticamente. Es una dictadura. Y la instalación del Jurado Nacional de Elecciones es el antecedente inmediato al segundo magnicidio de la historia de la República. El primero fue Balta, por Amando de los Hermanos Gutiérrez. El segundo fue Sánchez Cerro. Ese es el origen del jurado. El jurado nace junto con la imposición del modelo de militarización de la presidencia de la República del siglo XX, de Sánchez Cerro en adelante. Se construye en medio de la enorme tensión que representó durante el siglo XX tener presidencias establecidas por golpe de Estado hasta 1975. Y el jurado actual comienza su historia con la transición del año 2000. Nos ha costado tener ese tribunal. Si nos ha costado tener ese tribunal, el mínimo ético que como comunidad nos corresponde es defender su independencia. Defender su independencia. Con esto paso a la última pregunta. Tenemos que ir terminando porque hay entiendo, otra presentación de inmediato a las 8. El presidente, voy a cerrar donde comencé y donde me ha indicado la mesa que termine, el presidente está pidiendo protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de otro tribunal. No nos confundamos, porque es el mismo momento en el que dentro del Congreso hay otra vez proposiciones legislativas que están intentando vendernos la idea de que es posible, en base a una ley, apartarnos del sistema interamericano de protección a los derechos humanos, salir de un tribunal mientras se está atacando al presidente de otro tribunal. Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es eso, es una sentencia, tan sentencia como la del Jurado Nacional de Elecciones. Automáticamente aplicable, entonces, y exigible. Automáticamente aplicable y exigible. Termino con esto. Un siglo para construir el sistema de justicia electoral. Un siglo para preguntarnos todavía ahora si es un tribunal en forma. Un siglo para tener al presidente del Jurado Nacional de Elecciones expuesto en su propia integridad física pidiendo protección internacional. Gracias, señores y señores. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.